Evolucionamos para ser mejores. Evolución. Para crecer. Evolución. Para avanzar en nuestro camino a la luz. Evolución 2022 con Claudia Asunsolo Rivera. Un programa de Radio Pasión. Seduciendo tus sentidos. Hola, Namaste. Soy Claudia Asunsolo Rivera, transmitiendo desde Querétaro, México, para más de 60 países a través de Radio Pasión. Bienvenidos a esto que es Evolución 2022, el programa para hablar de espiritualidad. Y fíjense ustedes, es muy común cuando se habla de espiritualidad, hablar de la conciencia, de que hay que elevar la conciencia, que hay que desarrollar la conciencia. Bueno, dicen los budistas que la conciencia debe dominar la mente, a la mente, que la conciencia debe dominar a la mente, que porque la mente es la loca de la casa. ¿A qué se refieren? La mente es esa que luego anda piensa y piensa un montón de, a veces, tonterías y de cosas malas, y cuando decimos, no, Claudia, no andes pensando en eso, esa es la conciencia, ¿no? Bueno, más o menos. De hecho, en febrero del año pasado, si ustedes me han hecho el favor de seguirme desde entonces, hice un programa llamado La Era de Acuario, en el que hablamos de esta idea de que en diciembre del 2021 inició una nueva era de 2000 años, una nueva era en la evolución de la conciencia de la humanidad, una era de más desarrollo de conciencia, pues conocida como la Era de Acuario. Pero la cuestión es que, y a todo esto, ¿qué es la conciencia? ¿Y por qué se dice que hay que desarrollarla o elevarla? ¿Y cómo lo hacemos? Y también es muy común platicar, hablar en términos espirituales del famosísimo ego. ¿Qué es el ego? Hoy vamos a platicar de esto de la conciencia y del ego, pues con alguien muy especial, con Joselo. Joselo es mi compañero aquí en Radio Pasión. Él es conductor del programa Internauta, que pasa los jueves a las 8 de la noche y los sábados a las 9 de la mañana. ¿Sí es los sábados, Joselo? Los domingos, Clau. Los domingos a las 9 de la mañana, perdón. Y este programa de Intronauta se trata precisamente de la búsqueda espiritual y del desarrollo de conciencia. Es mi programa hermano, ¿verdad? Así es, mi querida Claudia. Qué gusto. Joselo es orientador en desarrollo de la conciencia, es terapeuta gestalt, es estudioso y practicante de Bhakti Yoga. Y él es muy modesto porque no lo dice, pero él sabe muchísimo de los textos sagrados antiguos de la India. Bienvenido a Evolución 2022. Muchas gracias, Claudia. Qué gusto estar aquí en tu programa. Y bueno, qué bárbara, ¿eh? Suena muy rimbombante, ¿no? Pero pues bueno, soy un estudiante de la filosofía védica, ¿no? Que viene justamente, como dices, de la India. Y pues sí, me gusta siempre, desde hace muchos años, todos estos temas de desarrollo de conciencia, de desarrollo espiritual. Y pues estoy con todo el gusto del mundo de acompañarte en este programa que va a estar muy bueno, ¿no? Que vamos a hablar sobre conciencia y ego. Así que, pues, qué más que feliz de compartirlo contigo, querida Claudia. Yo aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Aquí a mi compañera de Radio Pasión, US. Compañeros. Pues, ¿por dónde empezamos, Joselo? Pues mira, me llamó la atención lo que dices sobre la conciencia y la mente, ¿no? Esta mente que por lo general anda toda alocada, como dices, le llamamos la loca de la casa, ¿no? Ajá. Y los textos de Oriente nos dicen que, pues sí, esa es su naturaleza. Andar de loca es su naturaleza, andar de dispersa es su naturaleza, ¿no? Ellos
Ellos empatan a esta mente como si tuviéramos una vela, haz de cuenta que tienes un cirio pascual ahí enfrente de ti y la prendes y esta vela está oscilando todo el tiempo porque se mueve por el viento, se mueve por ráfagas de aire que vienen y así se ve la mente como una vela que está continuamente oscilando. Y la meditación o traer la mente a casa o tener la mente a un estado de relajación la comparan con esa vela inamovible, sin que esté mediando ningún tipo de viento y la vela, la llama, queda fija. Esa es la naturaleza de la mente. Realmente es dispersa por naturaleza porque la mente principalmente se encarga de desear. En la mente están todos nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Estos deseos, estos pensamientos, estas emociones que vienen de la mente son las que hacen que esté oscilando la vela todo el tiempo, son las que hacen que esté dispersa consiguiendo el destino, consiguiendo aquellos objetos que satisfacen nuestros deseos, que satisfacen nuestros sentidos. Y como no tenemos demasiada información de origen, ¿no? Tú sabes que en Occidente no hay una clase junto con ciencias sociales ni ciencias naturales que se llame la naturaleza de la mente. No existen estos tópicos, sobre todo en la educación formal, y nos criamos en este hemisferio occidental, en este mundo occidental que todos conocemos, y desconocemos cómo funciona la mente y qué es, ¿no? Y estamos todos atrapados por esta serie de deseos, pensamientos, emociones, y los que mejor la llevan tratan de controlar todo este cúmulo de flujo que sucede en la mente, y la generalidad de las personas no podemos controlar la mente, sino que la mente nos controla. Y es ahí donde decimos que la loca de la casa es la que está dominando el panorama, mi querida Claudia. Claro. Eso se me hace apasionante, ¿no? Porque conciencia y mente van muy emparejadas, como bien dices. Pero no son lo mismo. No son lo mismo. La conciencia es superior a la mente. La mente es, cuando mucho, una herramienta. Claro, es una herramienta poderosa y no hay que minimizar el poder de la mente. La mente es poderosísima. Y la conciencia es más grande, es más absoluta que la mente. Porque hay dos tipos de conciencia. La conciencia superior, la conciencia del ser supremo, y nuestra conciencia de nosotros como almas individuales. Entonces, la conciencia del ser superior es lo que se le llama la conciencia con C mayúscula, la conciencia completa. Y nosotros podemos ir entonizándonos con esa conciencia suprema si comenzamos a hacernos conscientes. ¿Conscientes de qué? Conscientes de quiénes somos, de por qué estamos en este mundo, de por qué estamos aquí sujetos a todas estas leyes físicas, por qué tenemos que nacer, por qué tenemos que enfermar, por qué tenemos que envejecer, por qué tenemos que morir eventualmente. Estamos sujetos a estos mundos temporales cuando la naturaleza de la conciencia es absoluta, vaya, ¿no? Aquí tiene mucho que ver con este paso temporal o lo temporal que tiene lo mundano, este mundo, este tránsito temporal que a todos nos sucede. Entonces, es importante también hacernos estas ciertas preguntas y tener cierto conocimiento y cierta información para ir poco a poco en un proceso volviéndonos conscientes sobre quiénes somos nosotros como seres, ¿no? Ya ves que hasta hace muy pocos años realmente tenemos este contacto mucho más patente y mucho más directo con Oriente, ¿no? Anteriormente a este contacto con Oriente, digamos el siglo XVIII, el siglo XIX en Occidente, en Europa y en América, lo que denominamos Occidente, pues no había tanta información de las culturas orientales, o habían pocos practicantes que aquí y allá estaban haciendo estas prácticas. Sin embargo, nos permeó todo lo que es la filosofía judeo-cristiana en Occidente. Entonces, hasta hace muy poco tiempo, recientemente, es que empezamos a conocer esta información que proviene de los textos védicos, de los textos de Oriente, no concretamente de las prácticas budistas, de las prácticas espirituales de la India.
Y ahora es cuando empezamos a acoplar estos nuevos conceptos sobre nuestra cultura y sobre nuestra información, en donde nos informan quiénes somos, ¿no? Que somos almas espirituales, que no nada más somos estos cuerpos que tienen un comienzo y tendrán un final, sino que somos mucho más allá de este cuerpo nada más, ¿no? Y ahí es donde viene la conciencia. Cuando empezamos a cuestionarnos y cuando empezamos a hacernos conscientes de que hay un bien supremo, de que hay un Señor supremo, un ser supremo al cual estamos supeditados, aunque la ciencia material todavía no haya llegado a señalar directamente a este ser supremo, la ciencia material pues tampoco puede darnos estas respuestas de conciencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que pues está esta información que tenemos más o menos reciente y este acoplamiento de estas culturas orientales con occidental es lo que nos va poco a poco develando estos tópicos que abonan a la conciencia, ¿no? Como lo que es karma, acción-reacción, como lo que es las obligaciones del ser humano para su adelanto espiritual. Vaya, tenemos una serie de tópicos que ya hoy en día ya son más asequibles. Entonces nos hacemos estas preguntas, mi estimada Claudia. Esa es una primera consideración, ¿no? Ahora que decías, pues sí, conciencia y mente. La conciencia es superior a la mente. Pero nosotros podemos crecer nuestra conciencia con nuestro desarrollo personal, con nuestro desarrollo de conciencia, ¿no? Sí, yo tengo ahora sí que una definición que me encontré por ahí, que conciencia es el saber de sí mismo, el conocimiento de nuestra existencia y de nuestros estados y nuestros actos. Ahora sí que sonará un poco obvio, pero es ser consciente de ti mismo. ¿Cuántas veces no somos conscientes de nosotros mismos, no? Claro. Lo que atenta contra esa conciencia es estos flujos mentales que todos vamos cargando todos los días, Clau. Estos discursos mentales y estos distractores, esta mente que le denominamos la loca de la casa, justamente es lo que se opone a mirar con conciencia, a estar presentes, a estar atentos a nuestras emociones, a estar atentos a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos, y nos lleva de corbata esta mente con muchos tipos de pensamientos, emociones y deseos, porque los Vedas, las escrituras orientales védicas, dicen que la mente tiene estas tres funciones: pensar, sentir y desear, ¿no? Toda la rama budista está justamente para observar los deseos, para relajarnos en los deseos, para desapegarnos de estos deseos, para soltar, ¿no? Y aligerar la carga, ¿no? de muchos haceres materiales. Y tiene mucho que ver con estos deseos que todos tenemos, mi querida Claudia. Todos estamos llenos de deseos, algunos conscientemente y algunos inconscientes que tenemos, ¿no? Y fíjate que sí me gustaría aclarar que el budismo no plantea que no desees, sino que plantea que no te apegues. No te aferres, sí, así es. A eso. José, te voy a hacer 2 preguntas que te pido que me contestes después de que regresemos de oír algo de música. ¿Te parece bien? Encantado, Clau. Sí, te voy a preguntar 2 cosas. ¿Sí? ¿Por qué elevar o desarrollar la conciencia y cómo hacerle? ¿Vale? Okay. Y vamos a escuchar algo de música. La entrada a este programa, cuando sale al aire en radio, es con la música de un clásico andino que es el Cóndor Pasa. Para YouTube entra con otra música por cuestiones de derechos de autor, pero para la transmisión de radio empieza con el Cóndor Pasa. ¿Por qué escogí esta hermosa melodía? Pues primero porque es hermosa, ¿no? Claro. Y segunda porque les voy a contar, amigos que nos acompañan, el águila o el cóndor representa a la conciencia elevándose por encima de lo material, del mundanal ruido. Solo las águilas y los cóndores pueden elevarse por encima de una tormenta.
¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos en la tormenta, es decir, en el ego, en el drama, creemos, por ejemplo, que si nos ofenden, tenemos que contestar con otra agresión, ¿no? En vez de poner límites de forma sana. O que si alguien se nos cierra, por ejemplo, cuando vamos manejando, hay que decirle de groserías, o creemos que tenemos que competir con el otro, que debemos desconfiar. Estamos en el drama, en pocas palabras. Estamos enganchados con el enojo, con el miedo, con el dolor. Cuando nos elevamos por encima de todo esto, cuando nos elevamos por encima de este drama, ¿qué creen? Somos libres. Vamos a escuchar y ahorita regresamos. ¿Qué te parece? Y bueno, wow. Padrísimo, padrísimo. Me gusta el cóndor pasa. Ay, sí, es hermoso, es hermoso. Y esta es una versión de un músico que es de la zona, un originario de ese lugar, que se llama Leo Rojas, y es maravilloso. Leo Rojas. Vamos a escucharlo y bueno, hacemos más bien de cuenta que ya lo escuchamos y hace cuenta que ya regresamos de escucharlo. ¿Te parece bien? ¿Sí? Sí, sí. Me parece. Perfecto. Adelante, adelante. Estoy de regreso, soy Claudia Asúnzolo Rivera y estamos platicando de la conciencia y vamos a empezar también a platicar del ego. Y les cuento, amigos, según el filósofo australiano David John Shelves, todos los seres vivos tenemos conciencia en diferente medida según nuestras capacidades sensoriales. Él dice, por ejemplo, que los gusanos también tienen conciencia, pero que obviamente no es el mismo nivel de conciencia que tenemos los seres humanos, ¿no? Según los científicos Dirk Meyer y Hans Hessing de la Universidad de Goringa, así como el físico Roger Penrose y Stuart Hameloff, la conciencia permanece más allá de la muerte. ¿Qué tal? Estoy platicando con mi compañero, conductor del programa Internauta, Joselo. Joselo, ¿por qué estar? ¿Tú qué piensas de esto, de que la conciencia permanece más allá de la muerte? Sí, completamente. Pienso que así es. Estoy de acuerdo con esta frase. Por la información, el conocimiento el cual estudio y me gusta, pues sí, es claro que se establece que el alma es lo que trasciende el cuerpo, ¿no? Que esta alma que está ahorita encarnada en un cuerpo, esta alma tiene dos coberturas, el cuerpo burdo, que es este que tocamos, que podemos ver, y tiene otra cobertura que se llama el cuerpo sutil, que está hecho de mente, inteligencia y ego falso. Ego falso es nuestro ego temporal, ¿no? Esta personalidad que estamos viviendo hoy, que nos tocó encarnar el día de hoy, que tiene un nombre, una situación geográfica, una cultura, un desarrollo. Esto se considera pues un ego temporal o un ego falso, porque en este momento estamos como almas encapsulados en este momento, en este cuerpo. Pero obviamente todo este tema de que la conciencia trasciende la muerte está implícita porque el alma es la conciencia justamente de todo lo que tenemos, nada más que esta conciencia está un poquito cubierta por muchos deseos y muchos apegos materiales. Justamente los apegos materiales nos tienen cubierta esta conciencia que el alma misma posee. Nosotros somos esta alma. Entonces, el desarrollo espiritual, el trabajo espiritual es justamente ir limpiando la conciencia. ¿De qué hay que limpiarla? Pues de todo este polvo, toda esta contaminación material, de muchas vidas que hemos tenido en estos mundos, no nada más en estos mundos, sino hay otro tipo de mundos también contemplados dentro de los universos materiales. El chiste es que hemos estado en varias casas, en varios ambientes, con muchas otras interacciones con muchas otras personas de nuestro pasado, entonces nos vamos contaminando la conciencia. El ejercicio espiritual es ir limpiando la conciencia justamente, ¿no?
Me preguntabas, ¿no? Sobre este tema de cómo elevar, cómo desarrollar nuestra conciencia, primero sabiendo que esta conciencia está apegada a las cosas materiales, que estamos materializados. El alma per se, lo que el alma es, hablan de 3 cualidades los Vedas que tiene el alma, que es Sat, Chit, Ananda. Sat es eternidad, Chit es conocimiento y Ananda es bienaventuranza. Chit, conocimiento, es equivalente a conciencia. En nuestro potencial como semilla amorosa que somos, Clau, esta alma que somos, nosotros tenemos toda la conciencia ya dentro de nosotros. Tenemos eternidad completa y tenemos felicidad completa. Pero en este preciso momento que estamos atravesando por este tránsito material y estamos encarnados en estos cuerpos, es que toda esta conciencia, esta bienaventuranza, este saber que somos eternos está cubierto, porque en vez de estarnos identificando con el alma, querida Clau, nos identificamos con el cuerpo y nos identificamos con esta personalidad actual y la defendemos y creemos que es lo único que hay y no tenemos más información sobre la trascendencia del alma. Entonces, definitivamente la conciencia trasciende la muerte, como estábamos platicando. La conciencia la trasciende junto con el alma. El alma es quien posee la conciencia. Si alguna vez nos preguntamos quién es la poseedora de la conciencia, pues la respuesta es el alma propia que tenemos. Así como los rayos de sol tienen un autor, que es el sol. Los rayos del sol pueden entrar por la ventana de tu casa, pero no significa que el sol entero pero haya el sol entrado. no. Sí. Ajá. El sol sería Dios y estos rayos de luz somos nosotros, somos parte de esa fuente, ¿no? Así que esta conciencia que somos está supeditada a la conciencia suprema. Somos nosotros partículas. Dicen los Vedas que en cualidad, o sea, cualitativamente hablando, somos igualitos a Dios, pero cuantitativamente hablando no somos de la misma magnitud de Dios, porque nosotros estamos supeditados a Él. Sí, fíjate que me encantó el ejemplo. Dios es como el sol y claro, nosotros somos como los rayos del sol. Así me fascinó. Ya van varias veces que mencionas a los Vedas. Para las personas que no sepan quiénes son los Vedas, o quiénes fueron, más bien dicho, los Vedas. Claro, les platico a tu audiencia con todo gusto. Los Vedas son estos libros que se localizan en la región que actualmente se denomina India, y es la base de lo que fue la cultura védica, los Vedas. La palabra Veda significa verdad. Y los libros védicos los componen varios Upanishads, Puranas, y por ejemplo, el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam. O sea, es una compilación de libros, parecido a lo que la Biblia hace, que es una compilación de libros. Es el libro sagrado de ellos. Sí, así es. Los Vedas también son compilaciones de libros que tienen conocimiento espiritual, que tienen, dentro de otras cosas, porque dentro de los Vedas, como la palabra Veda significa conocimiento, dentro de estas escrituras también encontrarás temas de medicina, que es toda la ayurvédica, encontrarás temas de astrología, que es todo lo que se denomina astrología védica, ¿no? Y tiene muchas otras disciplinas de conocimiento los Vedas. Sin embargo, lo que practicamos nosotros, los simpatizantes y los devotos del movimiento Hare Krishna, son los libros védicos que hablan de la ciencia del alma, que concretamente son 2 libros. Es el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam, que esos son los libros recurrentes de estudios para aquellos que estamos siguiendo esta filosofía de vida. Estos libros es lo que se denominan los Vedas, y como les decía a tu auditorio, se dieron en la región de la India, pero los libros védicos y la cultura védica es anterior a la denominación de la palabra India o hindú. Sí. Antes la India se llamaba Bharata, y la India tuvo y antes de que se llamara India, este reino de Bharata tuvo un esplendor poderoso. Estamos hablando históricamente hace unos 5,000 años de esta cultura védica, ¿no? Es lo que iba a decir, que estamos hablando de que son textos muy antiguos. Muy antiguos, más antiguos que la Biblia,
Sí. Tendrán unos 3,000 o unos 2,500, bueno, no porque los primeros textos, o sea, el Antiguo Testamento no sé exactamente cuántos años tenga, pero sí, los Vedas son anteriores al Antiguo Testamento, mi querida Clau. Sí. El Nuevo Testamento es hace 2,000 años para acá, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. De Cristo. Sí, claro. Sí, de hecho se dice, por ejemplo, que la medicina Ayurveda, pues es la medicina más antigua del mundo, ¿no? Así es. Ok. Sí, correcto. Viene dentro de estos libros védicos que florecieron en esa región de Asia, en lo que ahora se denomina la India. Porque muchas veces es muy fácil decir, son libros hindús, son libros, o sea, los quieren catalogar como de la India, pero no, la palabra hindú es posterior, ¿no? La palabra Veda significa conocimiento, entonces son libros de estudio pues muy valiosos, realmente son textos valiosos que, como te digo, hasta hace muy pocos años empezaron a permear en Occidente. Antes no se conocía todo lo que es el tema del Bhagavad Gita o el Srimad Bhagavatam, no se conocía en Occidente hasta hace unos 150 años. Y concretamente el movimiento Hare Krishna tiene apenas unos 60, 70 años en Occidente, concretamente en América y en Europa. Así que este conocimiento védico es más o menos un conocimiento reciente, pero en este conocimiento encontramos todos estos conceptos que es el Dharma, el Karma, el Samsara, el alma, qué cualidades tiene, por qué estamos en los mundos materiales, por qué cayó el alma a los mundos materiales, por qué estamos presos en este ciclo repetido de nacimiento, cómo hacer para irnos liberando de este ciclo repetido de nacimiento. Nacimiento, muerte y reencarnación. Así es. La respuesta de cómo librarnos es la conciencia, justamente, Claudia. Entre más conciencia adquiramos, más vamos a ser elegibles para ir saliendo de los mundos materiales y retornar al reino de Dios, cosa que también Jesucristo también ofrece, siempre y cuando uno sea un practicante dedicado, porque Jesús no vino a hacer nuestro trabajo, nos dijo cómo hacer y ya depende de cada uno de nosotros si estamos haciendo el trabajo, si estamos siguiendo estas leyes universales que están puestas para el beneficio de nosotros, para ir saliendo de estos embrollos, de estos círculos repetidos de nacimiento y muerte. Dijiste algo bien importante y lo dijiste como rapidito y lo quiero retomar. Estamos nosotros como almas, como espíritus en estos mundos materiales, viviendo esta rueda del samsara, que ya dijimos que es el ciclo que se repite y se repite de nacimiento, muerte, reencarnación, nacimiento, muerte, reencarnación, y en realidad nuestra alma quiere regresar al mundo espiritual, ¿no? Y entonces, entre más capaces seamos de ser conscientes de nosotros mismos, es que vamos a poder tener esta trascendencia, más o menos así. Así, ¿no? Perfectamente, Clau. Aunque nada más te haría una pequeña acotación, que es, no todo el mundo se ha dado cuenta de que hay que regresar a ningún lado. Muchísima gente, muchas de las masas en este mundo actual, ni siquiera se preguntan sobre la existencia de Dios, ni se preguntan, ni se cuestionan, ni leen, ni se informan. Entonces, muchísima gente vive en ignorancia completa sobre el ser, sobre quiénes somos. Eso es. ¿De dónde venimos y a dónde? Una acotación, parecería que todo el mundo quiere salir, pero mucha gente no tiene la información ni siquiera de que haya que salir a otra cosa. Mucha gente cree que esto termina y se acabó todo. Así es, así es. Joselo, tú acabas de mencionar que, bueno, que eres seguidor de la religión de Hare Krishna, sin embargo, también sé que tienes raíces católicas. El otro día platicábamos y me decías que para ti Jesús es bien importante. Muy, muy importante. Entonces, me gustaría que nos platicaras cómo conjugas estas dos cosas, pero antes te quiero dedicar una canción que yo sé que te va a gustar. Perfecto. Te voy a dedicar una canción del gran George Harrison. ¿Ya sabes cuál? Sí, ya sé cuál. Oh, my Lord. My Sweet Lord. My Sweet Lord.
My Sweet Lord, exactamente. Vamos a escucharla, te la dedico con muchísimo cariño. Muchas gracias, Clau. Y ahorita regresamos. Claro que sí. Ya se cuenta que ya. Te la debo. No, perfecto. Me encanta esa canción, por supuesto. Te la dedico aunque no la hayamos oído. La próxima vez que la escuches dices, de veras que Claudia me la dedicó. Así es. Adelante, sigamos. Bueno, estoy aquí de regreso. Acabamos de escuchar esta canción que es bien bonita, ¿verdad? My Sweet Lord. Me encanta, Claudia. Muchas gracias. Porque, y la puse precisamente porque conjuga esta idea de que ambas religiones, católica y la religión antigua védica, que no están peleadas, ¿no? Y le preguntaba a Joselo, que es mi compañero conductor del programa Intronauta, él cómo conjuga el ser, por una parte, seguidor de Krishna y por otra parte seguidor también de Jesús. Dice, caray, a ver, sí. Cuéntanos. No, bueno, siempre que uno, bueno, yo puedo hablar de mi caso particular, ¿no? Yo me crié católico, por supuesto, bautizado, primera comunión, en colegios maristas, en donde fui educado bajo pues, las leyes católicas, apostólicas y romanas. Y bueno, pues conocí al Señor Jesucristo, ¿no? Siempre me gustó mucho la figura de Jesús. Siempre, recuerdo que desde que yo era niño que me tocó vivir de muy niño una película, una obra musical que se llamaba Jesucristo Superestrella. Uh-huh. Siempre fui un enamorado de la figura de Jesús, de ese tipo de música. Y bueno, pues sí, cuando fui creciendo, sí me fui interesando un poquito más en saber quién fue Jesucristo, ¿no? Y sí me apasionó quién era él y cuál fue su misión y cuál fue su mensaje. Más allá de los convencionalismos de la educación que formalmente te cultivan o te crían en una tradición, sí me gustó leer otros libros de Jesucristo, ¿no? Siempre me gustó el tema de la búsqueda de Dios. Lo que te puedo decir es que lo que realmente empata todas las religiones, la mayoría de los textos sagrados, y aquí te voy a contestar por qué he acoplado a Jesús y a Krishna, ¿no? Por otro lado, la mayoría de los textos sagrados tiene esta información para el ser humano en donde Dios tiene un mensaje. Siempre, cualquier escritura sagrada tiene mensajes de Dios implícitos en ellos, ¿no? Y cuando tú revisas esa información y ves a los practicantes serios de las religiones, porque es muy importante que la audiencia sepa que una cosa es tener conocimiento teórico, una cosa es saber teóricamente algo, y el paso siguiente que hay que dar es que hay que ponerlo en acción. Si me están haciendo una recomendación, si hay un mandamiento que me dice no mentirás, uno trata de ejercer ese mandamiento y uno trata de no mentir. Si hay recomendaciones espirituales en los textos sagrados y uno trata de apegarse y trata uno de seguirlas, uno se va dando cuenta que uno se va volviendo más desapegado a ciertas vanidades, que la práctica le va desapegando a uno justamente de toda esta influencia mundana, de todo este ruido mundanal. El ruido mundanal justamente es el enemigo a vencer, porque justamente es el que nos impide saber realmente quiénes somos. Y las escrituras sagradas son las que nos indican qué debemos de hacer, qué debemos de conocer y qué debemos de hacer, qué debemos de practicar. Y una constante ya con los practicantes de las religiones, yo he visto practicantes sinceros Hare Krishnas, he visto practicantes sinceros católicos, he conocido practicantes sinceros cristianos, he conocido practicantes sinceros judíos. Y cuando los oigo, no siempre he estado presente en estos diálogos, muchos los he visto a través de YouTube, porque se dan charlas. La constante entre los practicantes es que son un poco más felices, tienen un poquito más de confianza, tienen fe en Dios, tienen un hálito de conocimiento, no están en estos niveles de ansiedad que podemos estar el resto de la humanidad, que tenemos que trabajar o emprender negocios
o hacer cosas para vivir y mantenernos en lo que creemos con nuestros gustos, muchos de ellos empiezan a ser ajenos a todo este mundanal ruido y empiezan a vivir otro tipo de dimensión que es asequible a todos los seres humanos. Porque si pues los volvemos practicantes, nos vamos empatando con todos los buenos practicantes de todas las religiones. Te encontrarás personas más tranquilas, te encontrarás personas más humildes, te encontrarás personas más centradas, al menos personas que no están dañando a otros o que no están intoxicando a otros, ¿no? Entonces hay ciertos paralelismos y ciertas coincidencias en los practicantes. Yo empecé a darme cuenta de eso. Sí te quiero confesar que en un trecho de mi cuando conocí la filosofía de los Vedas, cuando empiezo a conocer la figura de Krishna, los devotos de Krishna, sí tuve un conflicto con Jesús, porque yo siempre he traído a Jesús muy incondicional en el corazón. Sin embargo, a mí, por una coincidencia o por también mi práctica, porque yo también me entregué a la práctica del canto de los mantras, porque el movimiento Hare Krishna no nada más es lo que se ve, realmente lleva una práctica espiritual que es a través del rezo, es a través del mantra, es a través de la recitación de un mantra. Así que esa práctica va purificando. Entonces, cuando una vez me hice una pregunta seria si debía seguir a Jesucristo o debía seguir a Krishna, estaba aquí en casa y tenía un cuadro de Jesús heredado de mis papás, que aquí se había quedado en la casa, y estaba haciendo ese cuestionamiento y lo estaba viendo en esta imagen, ¿no?, de Jesús. Y de pronto entendí, viéndolo, sentí dentro de mí una voz que me decía: soy el mismo, no te preocupes, soy el mismo. Es tan bueno, y además esto de soy el mismo no nada más es que yo lo haya sentido, lo corroboran las escrituras védicas. Krishna dice en el Bhagavad Gita que siempre que hay una declinación de la religión y una predominación de las acciones pecaminosas, él viene o manda a su ¿cómo se dice? Manda a un enviado, manda a una persona. Krishna dice, bajo yo mismo o envío a mi gente, envío a un empoderado mío para que hable de religión en los mundos materiales. Así que unas veces viene Krishna, otras veces vienen sus enviados, sus hijos, en este caso Jesucristo, que es un hijo de Dios, fue un enviado para hablar las mismas cosas. Si tú estudias un poquito de religiones, te das cuenta que ningunas están no hay choques realmente entre escrituras sagradas, hay muchísimas más coincidencias. De acuerdo. que discordia, eso lo sabemos, ¿no? Por lo menos entonces, en los conceptos de fondo, los conceptos importantes, las convergencias son muchas. Así es. Nada más que sí hay una cosa muy importante sobre la persona de Jesucristo, y también los Krishnas lo tenemos. Es importante tener un maestro espiritual para poder trascender los mundos materiales. No puede uno trascender los mundos materiales si no es con la ayuda de un maestro espiritual. Por eso Jesús decía que nadie llega al Padre si no es a través de mí. Él a sabiendas, él hablando como un maestro espiritual. Muchas veces desde el sectarismo pensamos, no, Jesús es lo único que te puede sacar, es el único, y si alguien no conoce a Jesús, no tiene oportunidad de trascender al cielo, al reino espiritual. Lo que quiere decir Jesús con esa frase es que es a través de un maestro espiritual, a través de un enviado, a través de un empoderado. Sí es importante tener esta figura del empoderado de Dios, porque no podemos tener contacto directo con Dios si no es a través de un empoderado. Un amigo muy querido, Krishna, que le mando un saludo, es Adideva, mi querido Alejandro Navarro, decía que hace cuenta que Dios es un transformador enorme que tiene muchísima corriente, y nosotros somos unas cositas chiquitas, y si nos queremos conectar directamente con Él, podemos fundirnos. Tiene que mediar un maestro espiritual, que es al que debemos de seguir, al que nos debemos en respeto, al que nos debemos en amor hacia el maestro espiritual, y Jesús es esa figura de maestro espiritual por antonomasia aquí para todos los occidentales. Sin embargo, en Oriente también hay maestros espirituales, algunos equivalentes a Jesús, y no vamos a entrar en
en el dime y direte si de qué nivel es Jesús, porque hay gente que dice que por encima de Jesús hay seres que tienen mucho mayor nivel o no. Eso no es importante, ¿no? No importa la clasificación, importa que Dios viene o manda a un enviado. ¿Para qué? Para ayudarnos. ¿Para qué? Para rescatarnos. ¿Para qué? Para restaurar esta conciencia primordial que somos y restaurar este conocimiento de que todos nos debemos en una relación a Dios y que todos tenemos el derecho a volver a regresar a una relación con Dios, ¿no? Así que, pues yo tengo ya en este momento, sí pienso en Jesucristo, sí tengo mis maestros espirituales del lado Krishna, pero los mensajes no se contraponen, así que yo lo tengo conciliado de alguna manera, ¿no? Y sí considero que Jesús es mi maestro, con el cual hice mi primera comunión, ¿no? Cuando uno hace un ritual y uno hace una primera comunión, uno está aceptando a Jesús como un maestro espiritual y uno está empeñando la palabra por seguir las reglas, por seguir los mandamientos, por seguir aquellas cosas que nos benefician espiritualmente, ¿no? El problema es que el mundo está lleno y lleno de distractores, querida Clau. Entonces, pues resulta que todos estos distractores no nos ayudan para enfocarnos en la razón de nuestro existir y en nuestra misión de vida. ¿Qué te parece? ¿Sabes qué me parece súper interesante, súper bonito? Estoy de acuerdo contigo que al final Dios es uno y el mensaje es lo mismo. Decía Madame Blavatsky, una esotérica del siglo XIX, que escribió los libros de Teosofía, que en los albores del tiempo los seres humanos nos dieron a conocer la verdad, y que la verdad es una, que lo que pasa es que se ha como fraccionado, pero ahí está. Y ¿sabes qué? También me parece que no nos ayuda el tiempo, José, lo que ya se nos terminó. Así. No, pero es un gusto abrir la posibilidad para tener otro programa. Encantado, mi querida Claudia, un placer estar contigo. Al contrario, un gustazo para mí compartir este programa con alguien tan preparado como tú, tan elocuente como tú, pero sobre todo que transmite y vibra este conocimiento que has adquirido, que lo vives, que eres congruente con todo lo que tú dices y con todo lo que has aprendido. Entonces, pues es un privilegio, Joselo. Un gusto, querida Claudia, mi gran amiga, además vecinos de hace muchísimos años. Éramos vecinos de niños, ¿cómo ven? Así Vivíamos es. en la misma calle en la Ciudad de México, de Así niños es. y de adolescentes. ¿Qué Sí. tal las vueltas Padre, que da la vida, que nos volvimos a encontrar? qué gusto, mi querida Claudia, a tus órdenes siempre con tu audiencia, muchas gracias. Entonces, Intronauta sale ¿cuándo? Los jueves a las 8 de la noche, con repetición los domingos a las 9 de la mañana. Perfecto. Los espero. Gracias, muchas gracias, Joselo, muchas gracias a toda la gente linda que nos hizo el favor de acompañarnos el día de hoy. Espero volver a contar con el privilegio de su atención y de su compañía la siguiente semana. Soy Claudia Asúnzolo Rivera y me despido, como siempre, expresando mi más grande anhelo, que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices.